Buen día para todos. Siguen entrando, así que voy a ir presentando Día, la profe. Filmina. Voy a compartir. Ahí está. Perfecto. Se ve la Filmina, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. profe. Esa ve, profe. Se ve. Perfecto. Entonces, bueno, comenzamos con el repaso de los comanditos que vimos la clase pasada, que los vimos medio rápido, así, pero que ustedes tenían que practicar. Bien, con el comando touch, recuerden que creábamos archivos. Con el comando cat mostrábamos el contenido de ese archivo. No lo puse aquí, pero habíamos hablado de que podíamos usar editores de texto para poder generar datos dentro de un archivo, colocar algún texto, números, etc. El comando rm me borra archivos y medio como que dejé pendiente el mkdir y el rmdir para directorios, pero no sé si hicimos algo. Entonces yo quería pasar directamente a la práctica para que viéramos ese tema. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer ahora para pasar a la práctica? No me cambio la presentación. Ahí está. Bien. ¿Están viendo la presentación del... Sí, la máquina virtual. Máquina virtual? Bien. Bueno, entonces, primero voy a verificar dónde estoy posicionada. Se supone que yo acabo de iniciar sesión, entonces si yo coloco pwd voy a estar en mi subdirectorio de conexión. No me he movido. Sí, efectivamente estoy allí. Voy a crear un archivo vacío con el comando touch. El comando touch me crea la estructura del archivo y el nombre del archivo. Por lo tanto, yo siempre utilizo letras para hacerlo más fácil porque no voy a hacer nada con estos archivos, nada más que borrar, crear, nada de contenido. El comando touch me permite crear un archivo, por ejemplo, A, pero también me permite crear dos o más archivos separados con un espacio como parámetros, es decir, SD. Puedo poner el nombre del archivo, un espacio, el segundo nombre de archivo, un espacio, el tercer nombre de archivo y darle Enter. Y van a ver que si yo hago un listado de ese directorio, aparecen los 4 archivos que acabo de crear. Es decir, que puedo crear uno, o los parámetros pueden ser más de uno, todos juntos, separados con espacios. ¿Sí? ¿Ibas a hacer una consulta? No, creo que se le habilitó el micrófono sin querer. Bien, bien. Bueno, entonces, ahí vimos que existen estos archivos. Ahora vamos a ver, vimos tipos de archivos. Vamos a ver qué tipo de archivos me genero. Están en blanco los archivos generados. Recuerden que en azul me aparecían los directorios, pero no es la forma de visualizarlo, no es, perdón, la forma de analizarlo correctamente. La forma de análisis que tenemos que hacer es, comienza con guión, es archivo regular. Comienza con D, es un archivo directorio. Le decimos archivo regular al archivo de texto, ¿sí? De texto plano, de archivos comunes. También pueden ser archivos binarios, también pueden ser ejecutables, pero archivo es el que comienza con guión. El que comienza con D es un archivo directorio. ¿Sí? Eso por un lado. Después tenemos los permisos que tienen esos archivos. Recuerden que no vamos a analizar mucho de permisos, pero sí les voy a decir que R, W y X son los 3 permisos. Read, write, execute. Y si hay un guión, ese permiso está denegado. Es decir, que por ejemplo en este caso, estos tres archivos
estos ojo, estos 4 archivos no tienen permisos de ejecución. Y eso es lógico, porque no son archivos ejecutables. ¿Ya? Entonces ahí sabemos que los guiones que no los tiene, perdón, las X que no las tiene, es porque esos archivos no son ejecutables. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Vamos bien entonces. Después de touch, habíamos visto un comando que se llama cat. El comando cat visualiza el contenido de un archivo. Entonces, si yo pongo cat a, estoy mostrando qué contiene ese archivo. No me mostró nada. ¿Por qué? Porque touch creó un archivo vacío. Por lo tanto, yo para poder generarle un dato en su interior, o sea, guardar algún dato dentro de este archivo, debería usar un editor de texto. Hay otras formas también de hacerlo, pero no quiero enseñárselas ahora. Edit A. Yo voy a abrir el editor y a abrir ese editor con el archivo A. Epa, no se puede instalar. Ay, no tiene que No lo tenés instalado. instalado. Les contaba a Con el Juliana M. que anoche instalé el Ubuntu porque tenía problemas con las otras máquinas virtuales. A ver, vamos a ver si tiene nano. Y si no, vamos a tener que usar el B. Ah, tiene nano. Ahí Bien. está. Bueno. Entonces yo acá voy a poner, este es un archivo de prueba. Voy a seguir escribiendo para sistemas operativos. Con control O guardo. Me pregunta si el nombre es A. Yo le confirmo que sí. Le doy enter y ya lo guardo. Pero no puse guardar y salir, puse guardar. Ahora tengo que poner control X para salir. Entonces ya edité ese archivo. Fíjense que acá nos damos cuenta que es un archivo vacío porque tiene 0 en el tamaño. Tiene nombre, tiene estructura, pero no tiene contenido. Ahora voy a hacer un listado, ls-l, y fíjense que el archivo A tiene 56K de tamaño. Por lo tanto, debe haber alrededor de 56 caracteres que escribí recién. Alrededor de eso. En realidad creo que 4 KB les da para el nombre, para datos de atributos, me parece. Pero bueno, volvemos a hacer el cat, que era lo que estábamos probando recién, archivo A, y ya me muestra a continuación el texto que tenía escrito. Bien, el otro comando que vimos era el comando rm. Entonces vamos a probar rm y voy a borrar el archivo D, o sea, el último archivo que creé. Sea vacío o sea un archivo que contiene texto, se borra de la misma forma. ¿Cuál es la forma de borrado? Una es usando la ruta absoluta. Barra home, barra, lo mismo para crear, chicos, ¿sí? Barra home, barra Sandy, barra D, que es el nombre del archivo. Esa sería una forma de borrado, ¿sí? Yo pongo enter y fíjense, no me consultó ni me preguntó si lo quería borrar, si estaba segura, absolutamente nada. Por lo tanto, el archivo, el comando rm, tiene que ser ejecutado cuando estoy seguro de lo que estoy haciendo y escribir el camino del archivo en forma consciente, ¿sí? Bien. De todas formas, si trabajan con una máquina virtual, borran algo que no sirve, no importa. Borran la máquina virtual y la hacen de nuevo. Pero para que tengan presente que acá no está preguntando todo el tiempo si estoy seguro de lo que quiero hacer, entonces no trabajen en forma acelerada y sin pensar. La otra forma es usar la ruta, relativa, que debería ser desde donde estoy, barra, pongo el archivo D, ¿sí? Esa sería la ruta relativa, porque a partir de donde estoy, tengo que poner el nombre del archivo. En este caso, esta sería la forma correcta, pero también hay una forma que se le llama como tipo, no sé si sería atajo la palabra,
donde nosotros no hace falta que pongamos desde donde estoy el directorio D, el archivo D, sino que directamente pongo D, porque como yo ya estoy posicionada en ese directorio, no hace falta que le ponga el punto barra, ¿sí? Pero la forma correcta sería punto barra D, ¿está? ¿Qué pasa? Acá no lo puedo borrar, ¿por qué? Porque yo ya lo borré recién, entonces yo tendría que borrar otro archivo para que lo borre. Podría poner el archivo C, total no tienen nada, así que, perdón, C. Total no tienen nada, así que no habría problemas en que borre ese archivo. Si borro el A tampoco pasa nada, si no tienen absolutamente nada importante. Pero para que vean que funciona usando ruta absoluta o ruta relativa, que en realidad este es un atajo de la relativa debería ser, como les dije, punto barra C. Vamos a ver qué pasa. No me responde nada y de nuevo yo ya sé que esos archivos no están, ya los borré. Hago un ls-l y fíjense que queda el archivo A y el archivo B. Entonces, cuando yo ejecuto un comando, cualquiera sea de ellos, si se ejecuta correctamente, no me da ningún aviso. Solamente cuando cometo un error, me está avisando el Linux de que cometí algún tipo de error. En este caso, por ejemplo, me decía que no se podía borrar D porque no existe el archivo y no cometí ningún otro error. Así que no me pasó ningún otro mensaje. Bueno, sí, acá, por ejemplo, fíjense, acá me dice que no se encontró la orden. Es decir, en el otro caso no encontró el archivo y me avisó que fue el archivo. Y en este caso que ejecuté gedit, que es el editor, no lo encontró el gedit, perdón, entonces me avisa que no lo puede ejecutar. Y fíjense, me dice cómo instalarlo y todo. ¿Ah? Me dio los comandos que ustedes vieron para instalar aplicaciones. Así que directamente me sugiere cómo hacerlo. Bien, vimos crear, mostrar, borrar. Ahora, nosotros podemos crear también directorios. mkdir. Y dentro de con el mkdir yo puedo crear directorios en el directorio donde estoy o en directorios fuera del que estoy. Pero con una salvedad, no puedo crear en cualquier lugar. Si soy un usuario común, si soy usuario root o superusuario, sí tengo permisos de crear a donde yo desee un subdirectorio. ¿Está? Por lo tanto, si yo hago mkdir punto barra nuevos. Ahí preguntan, Sandra, dice, profe, si borro la carpeta home, ¿se debe instalar el Ubuntu de nuevo? Sí, no, No deben tener permiso, claro. primero, si sos superusuario, lo vas a poder borrar. Si sos un usuario común, no te va a permitir borrarlo, porque no sos dueño de esa carpeta. Mientras no seas el dueño o propietario de un archivo, no se puede borrar por más que tengas la intención. ¿Sí? Busques todas las formas. Sin el permiso para ese usuario no podrías borrarlo. Pero supongamos que te pusiste en el subdirectorio, te pusiste como usuario root, ¿sí? Hiciste un sudo y te permitió borrarla. Sí vas a tener que instalar todo el Ubuntu para que te genere todo el directorio nuevo. Se puede hacer a mano, pero primero que vas a bloquear el acceso a todos los usuarios que existían en ese directorio. Supongamos que tenías 10 usuarios en el sistema, vas a tener que crear los 10 directorios, todo a mano. Entonces, lamentablemente conviene más instalar el sistema operativo que te genera todo automático que ponerte a hacer ese trabajo porque te va a llevar muchísimo tiempo. Lo que sí es, no se pueden recuperar las carpetas que borraste. Las carpetas, digo, los archivos que tenía cada uno de esos usuarios. Por eso yo les digo que en ese caso hay más verificaciones que se hacen, ¿sí? Pero tengan cuidado cuando usen el usuario root, cuando usen el sudo, porque en ese caso pueden cometer algún error grave. Por eso es que el RM hay que abrir bien los ojos, ponerse bien los lentes para ver qué es lo que estoy escribiendo. Bien, voy a crear un directorio nuevos.
lo voy a crear dentro de mi directorio de conexión. Este sería la sintaxis que yo puedo utilizar. ¿Cuál sería? Esa es la sintaxis utilizando ruta, y esa es una pregunta. ¿Qué tipo de ruta? Relativa. Relativa. Relativa, muy bien. Si yo tuviera que elegir una ruta absoluta para crear ese directorio nuevo, la misma ruta pero absoluta, ¿cómo debería escribirla? Barra home, barra Sandy. Barra home, Barra barra nuevos. sandy, nuevos. Barra nuevos. Exacto. Muy bien. Entonces vamos a crear nuevos y voy a crear con la ruta absoluta y le voy a poner nuevo. No, le voy a poner nuevo. Fíjense, ninguno de los dos me dio error. Eso significa que se ejecutaron correctamente esos comandos. Para verificar, yo debería hacer un ls-l y ahí me va a listar los directorios creados. Y aquí están. Estos dos son los directorios creados. El hecho de que yo haya creado con mayúscula uno y con minúscula el otro, genera que sean directorios diferentes. ¿Cómo sé yo que no son iguales? Generalmente lo que hago es hacer un listado con inodos. ls-li, y ahí veo los inodos que corresponden a esos archivos. Y tomen nota de los números de inodo. ¿Qué particularidad tienen esos inodos? Son consecutivos. Consecutivos porque ejecuté uno y a continuación ejecuté el otro. Entonces va usando los inodos en forma consecutiva a medida que se van generando nuevos archivos. En un sistema normal, donde hay una red y hay distintos usuarios que estén utilizando el sistema, esto es muy raro que pase, porque distintos usuarios van generando distintos archivos al mismo tiempo. Entonces se van llenando los números de inodos. En este caso yo estoy sola usando este sistema, no hay ningún otro usuario usándolo, ni tampoco otro proceso usándolo, entonces no se generaron nuevos archivos. Yo hice uno a continuación del otro y se generaron inodos, se generaron archivos con inodos consecutivos. Pero no siempre pasa. Eso quiero aclararles. Por lo menos a la vista nuestra. Para el sistema sí son consecutivos, obviamente. Bueno, entonces vimos cómo crear directorios. ¿Cómo hago para crear archivos dentro de un directorio? Hay dos formas. ¿Alguien me puede explicar? Yo tendría que RM crear, dicen en el chat, pero no. Justamente espera, lo contrario, RM. RM te borra archivos. con Touch. Bien, con Touch voy a borrar, voy a crear archivo vacío. Supongamos que yo quiero escribir un archivo con datos, puedo usar el nano, el editor. ¿Sí? Puedo usar el nano. El nano me genera el archivo y me carga el contenido. Cat. Juan Ignacio, ¿vos sabés usar el cat para crear? Ah, bien. No, chicos, todavía no vimos redireccionamiento, por lo tanto no me pueden dar respuestas que yo todavía no les he enseñado. Ahora solamente podemos usar Touch, que es lo que yo les enseñé, y podemos usar Nano, que es un editor, con Gedit también, o bueno, cualquier otro editor que tengan. Yo uso Nano porque justamente me fijé recién y no tenía Gedit. ¿Está? Bien. Pero ¿cómo debería ser la línea de comandos? Supongamos que usamos un Touch. ¿Sí? Yo escribo Touch. Ahí un alumno respondió touch y la ruta relativa me parece que puso. Ah, no la vi. La ruta absoluta. ¿Qué queremos hacer, profe? ¿Puede repetir? Queremos crear un archivo en el directorio nuevo, en alguno de los directorios nuevos. Bien. Ah, Martín Merwald. Touch, archivo 1. Esa sería la ruta, Juli.
Bien. Si yo pongo touch, ay, ¿por qué no me responde? Ahí está. Sí, no. Ahí está. Touch, archivo 1. Archivo 1 le puse yo para escribir menos. Hago un ls. ¿A dónde está el archivo? Directorio de trabajo. En home barra Sandy. Está en Sandy. ¿Por qué? Porque yo no le di la ubicación donde quería que fuera. Si yo lo ejecuto directamente, me lo ejecuta en el subdirectorio que estoy trabajando, o sea, directorio de trabajo. O sea, en este caso, Sandy, home barra Sandy. ¿Sí? En cambio, si yo le doy ese otro camino que puso, por ejemplo, Sol Vega puso touch. No estás escribiendo, Sandra. Ay, se me pierde el mouse. Touch. Pongo Sandy, espacio, home, barra, Sandy con minúscula porque no es Sandy con mayúscula, yo le puse el usuario así común y corriente. Pongo nuevos, o nuevos con minúscula también podría ir, porque cualquiera de los dos directorios existen. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la estructura de la línea de comandos? En teoría. Yo la escribí varias veces, la clase pasada y la otra. Es el nombre del archivo y la dirección No, donde se va a crear perdón, el nombre perdón, del perdón. archivo. La estructura de toda la línea de comandos. Ah, No es el nombre del comando, la opción y El parámetro. el parámetro. Bien. Nombre del comando, opción y el parámetro. Bien. En este caso, son dos parámetros que vamos a ingresar. ¿Cuáles son los parámetros? Uno es el nombre del archivo y otro es el nombre del directorio. ¿Sí? Así lo interpretaron ustedes, o por lo menos Sol lo interpretó así. Pero les cuento que ahí hay un solo parámetro. El parámetro es el nombre del archivo. Y el nombre del archivo se compone de la ruta y al final de la ruta. Ahí Ignacio Pedrosa lo escribió. Lo escribió Lo bien. escribió correcto, sí. Bueno. Así debería ser. El camino completo y al final del camino el nombre del archivo. ¿Sí? Esa sería la forma correcta. Matías Wilson también lo escribió bien porque puso una ruta relativa. Y es correcta. ¿Sí? Pongo archivo 1. Esta ruta relativa que sería punto barra no, a ver, sí, nuevos puso, nuevos con minúscula ahora. Ahí preguntan, dice, ¿cuáles serían las tres partes de ese comando? Parámetro y opción. Ponen. Bien, acá no hay opción, hay Claro. comando y parámetro solamente, no hay opción. ¿Se acuerdan que yo les dije que las opciones eran Son opcionales? opcionales. ¿Sí? Es decir, era una redundancia, pero significaba eso, que no hacía falta poner siempre opciones. Hay comandos que tienen opciones y hay comandos que no tienen opciones. O hay comandos que tienen y no hace falta usarlas. Pero sí el parámetro en este caso. Entonces el parámetro era el camino donde yo quería guardar ese archivo. En el primer caso, yo puse comando touch y en el parámetro puse el camino con la ruta absoluta del archivo. La ruta y el nombre completo del archivo, como se va a llamar. Yo ya ejecuté ese comando, ya debería estar el archivo en ese subdirectorio. Ahora bien, yo estoy creando otro archivo que se llama archi y en el directorio nuevos, que es otro directorio. ¿Es posible esto? Sí, profe. Es posible, muy bien. ¿Por qué? A pesar de que el nombre del archivo, archi1, es el mismo, porque está con minúscula y escrito de la misma forma, estamos poniendo en el camino
dos subdirectorios diferentes. ¿Sí? Entonces, puede haber archivos que tengan el mismo nombre, pero si están posicionados en directorios diferentes. Entonces yo ejecuto ese comando y voy a verificar si existen esos archivos que acabo de crear. Bien, ¿cómo hago para verlos? Porque acá no los estoy viendo. Se supone que debería mostrar los archivos de esos directorios. Ahí pusieron ls-r mayúscula. Ah, espera. Acá no lo estaba viendo. ¿Cuáles serían? Bien, muy bien, Javier, Matías Javier. ls-r es un comando que me muestra los archivos de un directorio en forma recursiva. ¿Ustedes ya saben lo que significa recursivo? Sí, profe, por lo menos yo sí. Sí, profe. Bien, entonces, si saben lo que significa recursivo, cuando yo haga un listado recursivo, me debería mostrar todos los directorios. Y fíjense, primero me muestra el directorio en el que estoy, A, B y todos los subdirectorios. Y luego dice, de descargas no tenés nada, en documentos no tenés nada, en escritorio tenés estos que son parte del escritorio, no fueron los que yo creé. En imágenes nada, música nada. En nuevos está archi1 y en nuevos con mayúscula está archi1 también. ¿Sí? O sea que yo podría haber creado tranquilamente desde donde estoy en el directorio que yo desee. La otra forma también es, que es una de las preguntas que le hice antes, es moverme al directorio que yo quiero, barra nuevos, ¿sí? Voy a preguntar a dónde estoy para saber si estoy segura dónde estoy parada. pwd, sí, estoy en Home, en Sandy, en Nuevos, y ahí crear un archivo. Touch, archi2, ¿sí? Y me voy hacia atrás con el CD que me lleva al directorio de conexión y vuelvo a hacer el comando ls-r. Y fíjense, me muestra lo mismo, nada más que en nuevos, con mayúscula, me muestra los dos archivos que acabo de crear ahora, no uno solo. Por lo tanto, yo puedo crear archivos desde cualquier directorio poniéndole toda la ruta completa, o puedo ir al directorio, crear el archivo y volverme a donde quería estar parada. ¿Se entendió esto que estoy planteando? No hace falta moverse al directorio, como lo hice al último, sino que también lo puedo hacer desde donde estoy, siempre conociendo la ruta a donde yo tengo que guardar ese archivo. Voy a... Otra forma de visualizarlo también podría ser con el ls y la ruta completa de cada carpeta, ¿no? Bien, ahora les iba a mostrar eso, Juli, justamente. Déjame que voy a detener mi video para que no gaste... Bueno. Para que no gaste, para no Para que no gaste red. Para que no gaste red, sí. Profe, ¿ahí guardo o creo archivos? ¿Qué significa guardar o crear, Bruno, para vos? Bruno. Profe, hola, buenos días. Sí, buen día. Buen día. Sí, porque nosotros habíamos utilizado el Touch para lo que era crear archivos, ¿no? Sí, Y después habíamos creado el directorio con el mkdir, creo que era el comando, pero después usted había hecho con el, no sé si guardar o crear archivos dentro de esos directorios creados. sí. Ah, eso es lo que no entendés. Claro, Bien, claro. te explico. El comando touch me genera un archivo nuevo, pero no le puedo poner un contenido adentro. Esa es la diferencia de touch con nano, por ejemplo, que usé en editor. El Sí. editor sí me permite guardar adentro de cualquier archivo, guardar un texto, un dato. Pero el concepto es el mismo. Creándolo vacío o creándolo con algún dato en particular, yo puedo generarlo desde donde estoy, poniendo la ruta,
o desde donde estoy, moviéndome hacia ese lugar y luego creándolo dentro del directorio donde estoy. ¿Se entendió? Yo, Sí, profe. Sí. si yo, por ejemplo, ahora creo un archivo con nano, pongo nano, nano, epa, XX, ¿qué va a hacer? Ese archivo XX va a existir a donde yo estoy parada ahora, porque no le estoy poniendo ninguna ruta. Cuando no le pongo ruta, asume que estoy creando el archivo en el directorio de donde estoy. Sí, profe. A ver, No Martín. entendí, sí, Martín dejó una pregunta, pero no entendí bien qué es lo que quiere ¿Podés preguntar. abrir el micrófono, Martín, y explicarnos qué estás preguntando? Porque no... Claro, profe, recién le acaba de explicar al compañero que la diferencia entre Nano y Touch es que con Touch no es un editor, entonces no puedes editar el archivo, en cambio con Nano sí, Ah, bien, ¿no? sí, Claro, está sí, bien, sí. sí. Sí, pero en lo escrito no decía eso, por eso digo yo, ¿qué es lo que está preguntando? Bien, claro, claro. Al ser un editor sí podemos grabarle adentro. El Touch solamente me crea el archivo para que exista y lo estoy usando yo. No es un archivo tan importante, no es un comando tan importante. Lo estoy usando yo para crear archivos sin tener que ponerle ningún texto adentro. Nada más que por eso. ¿Sí? Es para ir probando si existe, si tiene inodo, qué nombre tiene, para pruebas, más que todo. ¿Está? Bien, si queremos borrar el archivo archi1 de nuevos con minúscula. Hay dos formas de borrarlo. Mejor dicho, hay podrían escribir los comandos para borrar el archivo ¿sí? Archi1, pero del subdirectorio nuevos con minúscula. rm.nuevos barra archi1. Perfecto. La otra opción es rm barra home barra sandy nuevos archi1. Perfecto también. O sea, lo que escribió Martín Merwald es correcto, lo que escribió Ramiro Hosman también es correcto, pero si yo ejecuto, son dos rutas distintas, sí, una es una ruta absoluta y la otra es relativa. La primera es relativa, la segunda es absoluta. Bien, bien Martín. Ahora, si yo les digo que hay otra forma también de borrarlo poniendo solamente el nombre archi1, ¿qué tendríamos que hacer? Para poner solamente rm archi1. Movernos, muy bien, Iván. Entrar al directorio, Ignacio, muy bien. Voy a la ruta con cd, muy bien. Hago cd barra home barra sandy barra nuevos, enter, hago un ls, me dice que está el archivo archi1 y ahí hago rm archi1. Esa es la otra forma. Por eso les digo, moverse al directorio es una forma de trabajar y otra es utilizando rutas desde donde estoy. Lo que planteó Juli recién es, no lo voy a borrar al archivo. Yo dije, supongamos que quiero borrarlo, pero no lo voy a borrar. Ahora lo que voy a hacer es volver a mi directorio de conexión. Bien, ¿cómo volvía? Con CD CD qué más? solo. Ahí están Solo, escribiendo. muy bien. Sí, CD CD. solo, muy bien. Entonces, para verificar si estoy en mi directorio de conexión, ¿cómo hago? PWD. PWD, muy bien. Ya sé que estoy en mi directorio de conexión y ya sé que quiero ver el archivo que quería borrar. Tengo archi1 en Sandy, tengo archi1 en nuevos y tengo archi1 en nuevos. ¿Notaron la diferencia de nuevo y nuevo? Uno es nuevo y el otro es nuevo. Son dos subdirectorios diferentes. Es un chiste eso nada más. ¿Cómo hacemos para ver? ¿Qué era, Juli, lo del LS recursivo?
No, el ls... No, con la ruta completa de Ah, la carpeta LS donde con la está el ruta. archivo. ls con la ruta, bien, vamos. ls menos l voy a hacer para que veamos también atributos de paso. Y veamos los inodos de paso. Ahí ya estoy poniendo dos opciones, que es ruta extendida, perdón, listado extendido y listado de inodos. Y podríamos ver los directorios que hemos creado nuevos. Por ejemplo, barra home, barra Sandy, barra nuevos, y nada más, porque ahí termina el camino de los directorios. Generalmente cuando yo hago un ls, que quiero ver un listado de cosas, muestro el directorio. Pero, ¿sí? Voy a poner enter, y me va a decir que tengo dos archivos. Fíjense, archi1 y archi2, y los inodos que me generó no son consecutivos. Es salteado 1. ¿Se acuerdan por qué? Porque yo hice, después de crear el archi1, creé otro directorio, que era el nuevos con minúscula, y después creé el archivo archi2. Me parece que fue así la secuencia. Por eso es que me salteó un inodo allí. Bien. Ahí hice un listado del directorio nuevos. Pero yo también podría hacer un listado del archivo, que me dé los atributos del archivo, y yo le ponga archi2. ¿Sí? ¿Y qué me va a mostrar? Solamente atributos de ese archivo. ¿Era esto lo que querías mostrar vos? Porque yo era esto lo que quería mostrar, Juli. Vos no Sí, sé si sí, era eso. eso. Era otra forma de visualizar los archivos. Claro, otra forma de visualizar. No hace falta moverse al directorio para mostrar qué contiene ese directorio, sino que yo puedo hacer un ls y poner la ruta para mostrar. La ruta también puede ser aquí absoluta o relativa. Entonces yo puedo poner punto barra y le pongo nuevos así. Ah, perdón, le puse el archivo, sin el archivo. Nuevos. Y ahí me está mostrando los dos archivos. ¿Se va entendiendo cómo nos vamos manejando y cómo nos vamos moviendo, si es necesario o no? Esto de moverse al directorio y hacer eso, o no moverse y quedarse siempre en la misma posición y usar las rutas para designar alguna actividad, es optativo. Cada uno de ustedes elige lo que más le gusta, excepto que yo les pida moverse al directorio correspondiente y luego realizar la actividad. Por lo general, nosotros les damos la opción. Pero si yo les digo, borrar el archivo archi2, sin moverse de su directorio de conexión, no hay otra forma. Los inodos, vamos a verlo ahora justamente, a continuación. A continuación de esto vamos a ver inodos. ¿Sí? Cuando nosotros hay actividades que les pedimos, por ahí les decimos, bueno, realice tal actividad en un solo comando. Si le pedimos que sea un solo comando, ahí ya no podemos movernos y realizar la actividad. Hay que hacerla directamente desde donde estamos parados, porque ahí tendríamos dos comandos, uno para moverse y otro para borrar, por ejemplo. Eso lo tienen que tener en cuenta, pero para usarlo normalmente en cualquier actividad que ustedes realicen, eligen una u otra forma y va a ser correcto de cualquiera de las dos. Bien, RM, mkdir, borrar directo, faltaría, y ya pasamos al otro tema. Bien, mkdir creo directorios, pero si yo pongo rmdir, borro directorios. Entonces, punto barra nuevos, me borraría el subdirectorio nuevos. ¿Sí? ¿Qué tenía el subdirectorio nuevos? Un archivo que se llamaba archi1. Si voy más arriba,
aquí van a ver que este directorio tiene un archivo. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Y yo acá le estoy diciendo que me lo borre a ese directorio, aquí abajo. Bien. Sandra, Entonces, preguntan qué son los inodos. sí, ya les dije que después de esto vemos inodos. Bien. Profe, Sí. ¿ahí por qué le pone el punto barra? ¿O qué significa ese punto barra? El punto barra significa, a partir de donde estoy, voy a ir a borrar el directorio nuevos. Porque yo no podría poner nuevos sin el punto barra, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que funcionaba? Pero lo correcto es usar la ruta relativa bien usada, y es punto barra. Claro, si no pusieras punto barras tendrías que poner barra home, barra sandy, barra nuevo. Que eso sería Es más la Claro. ruta respetuoso. relativa. El punto barra hace referencia al lugar donde estás, digamos, el directorio actual donde estás. Ah, perfecto, profe, gracias. Bien. Ahora, yo le voy a dar enter a esto. Voy a borrar. Total, no tengo nada importante. Borro. ¿Qué pasó allí? ¿Saben qué pasó? Alguien debería haber leído todo esto porque todo esto era parte de la tarea de esta semana. No lo borró porque tiene contenido el directorio. Muy bien, muy bien. El directorio no está vacío. El comando mismo me está avisando. Tiene el archivo creado. Por lo tanto, el rmdir no funciona para borrar directorios que están llenos en el sentido de que tienen algo adentro, ¿sí? Si el directorio no está vacío, no me lo va a borrar. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer entonces? Puedo usar el rm-r, me dice Matías. Muy bien. ¿Qué sería el rm-r, Matías? El borrado recursivo. Bien. Ahí fíjense que en el ls-r mayúscula me hace un listado recursivo. Y en este caso, el rm-r minúscula hace un borrado recursivo. Por lo tanto, cada comando tiene su opción para recursivo, a veces con la mayúscula, a veces con la minúscula. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para saber? Man rmdir. Voy a poner un man para un rmdir y ahí me voy a fijar. A ver, ¿qué opción debería usar? Y no hay más nada. Y no me da el borrador recursivo, che, ¿qué pasa? Opción. Mira, Juli, no salen las opciones. Ajá, sí, eso estoy viendo. Ahí sí me quedó. A ver, subí un poquito, que creo que está un poquitito. En los parámetros que... No. No. ¿Sabe qué puede ser? ¿Será el man de del Ubuntu? ¿Será el man? Te está poniendo... No. Sí, puede ser, a lo mejor, pero es raro que no. Bien, pero no importa. No sé si alguien instaló el Ubuntu, puede ser que les dé las mismas opciones que a mí, pero lo lógico sería que les aparezcan las opciones del rmdir y que diga dir espacio punto barra, el nuevo con minúscula era el que iba a borrar, ¿sí? Nuevos con minúscula, perdón. Nuevos, perdón. Ahí está, ya lo había hecho. Tengo que ir a borrar el archivo que contiene. A mí me parece lo mismo que a usted. O sea que vos, David, tenés también. Debe ser entonces el Ubuntu que no pone completo en el MAM. Tengo que borrar primero el archivo que contiene el subdirectorio nuevos, que se llamaba archi1. ¿Sí? Ahí borré el archivo. Y ahora borrar el directorio. Y fíjense, al borrar el archivo que contenía, me permitió borrar el directorio. Profe, en el libro dice que tiene que estar vacío para Claro. poder borrarlo. Sí.
Ya sé, pero por eso les dije que tenían que saber ustedes, porque yo les había pedido que leyeran toda esa actividad. Pero uno puede pensar que podemos borrar el subdirectorio lleno. Con ninguna opción se puede borrar el subdirectorio lleno. Sí, hay alguna opción, pero eso es lo que quería que vieran ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, el rm-r me permite borrar un subdirectorio en forma recursiva, es decir, borrar primero los archivos que tiene adentro y luego el directorio. En ese caso sí me pregunta. ¿Estamos? Todo esto tienen que empezar a probar ustedes, porque yo no puedo estar probando en pantalla todos los comandos que nosotros vamos a ir viendo. Nosotros les vamos dando pautas de cómo ustedes manejarse y qué cosas probar y qué cosas no probar. Y cuando yo les digo, lean en el libro, es porque está todo lo mínimo que deben saber. Recuerden que cada comando tiene muchas opciones y no vemos todas las opciones aquí. Entonces, sería rm-r, /home, /sandy, /nuevos. Sí, sería una forma. La otra forma, Ignacio, sería rm-r, punto /nuevos, que fue lo que puse yo. ¿Sí? Pero acá, rm-r no dice rmedir. Dice rm-r, es un borrado recursivo de archivos dentro de nuevo y después del subdirectorio nuevo. Fíjense que cuando nosotros tenemos un subdirectorio con archivos adentro, no borro con rmdir si uso esta forma. Borro archivos. Yo estoy marcando en el chat y ustedes no están viendo lo que yo escribo. Si yo pongo rm-r... No está escribiendo, Sara. Se me va de pantalla. rm-r, punto /nuevos. Lo que estoy diciéndole es, bórrame todos los archivos del directorio nuevos. Y a su vez va a borrar el directorio. Pero con el rmdir, que es este, le estoy diciendo bórrame el directorio. Y no me lo va a borrar si el directorio no está vacío. ¿Sí? Sí, la ruta relativa absoluta, eso es lo que quiero que ustedes se acostumbren, es de exactamente lo mismo usar ruta relativa o ruta absoluta, que los efectos o resultados van a ser los mismos. Obviamente si no nos equivocamos de rutas. Hay que prestar mucha atención a las rutas que escribimos. Bien, avancemos un poquito con las filminas. Esto sería todo lo que tendríamos que haber visto para la semana pasada. Fíjense que ya pasó casi una hora de clase. Veamos, repasemos un poco todo lo que hemos visto. Nombres de archivos. En Linux los nombres de archivos tienen que cumplir ciertas reglas. Un nombre de archivo puede tener entre 1 y 255 caracteres. Se puede utilizar cualquier carácter excepto la barra inclinada y el carácter null. ¿Se imaginan por qué? Porque la barra es la del directorio. Claro, porque la barra es de directorio de raíz y el separador de nombres de directorios. Por lo tanto, si yo uso la barra para un nombre, va a creer que hay un directorio en el medio. ¿Sí? No es recomendable, el no me salió medio agudo, no es recomendable emplear caracteres especiales de Linux. Por ejemplo, el signo igual, la barra inversa, el acento circunflejo, la virgulilla, el acento, perdón, la comilla simple, la comilla doble, el acento francés, el asterisco, el punto y coma, el guión, el signo de pregunta, los corchetes, los paréntesis, el signo de admiración, el signo ampersand, puse de nuevo la virgulilla que se me pasó, el mayor y el menor.
No es recomendable. No significa que no me vaya a permitir hacerlo, me lo va a permitir, pero puede traer consecuencias a la hora de ejecutar comandos, porque todos estos son símbolos que usamos para comandos. Hay comandos que llevan este símbolo, todos estos se usan para comandos. Entonces, cuando nosotros pongamos un nombre de archivo con alguno de estos caracteres, puede que tengamos algún tipo de error, ¿sí? Y bueno, ya vimos esto del sensitive key, donde nota con mayúscula la extensión, y todo eso son archivos totalmente diferentes. ¿Mm? Ya lo notamos recién cuando fui creando los archivos. Pasamos a la siguiente filmina. Vamos a inodos. Una duda, cuando creamos un archivo con touch, ¿de qué tipo lo crea? Si es un archivo de tipo TXT, en realidad Linux no utiliza extensiones. Ahí vamos a volver un poquito para los nombres. Esto no lo puse, pero podría agregarlo. Linux no necesita extensiones como Windows, ¿sí? ¿Podemos poner una extensión? Sí, podemos. Podemos llamar un archivo, como les puse acá, nota.txt, o poner nota, como lo creé recién. Y va a ser el mismo tipo de archivo, porque el tipo de archivo no está dado por la extensión que tiene, sino por la función que tiene. Y vamos a ver acá, vamos a volver para atrás, porque, no lo vi, no, en la 4, los tipos de archivos ya los habíamos visto, eran los regulares, los directorios, los especiales de carácter, especiales de bloque, que representaban a los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Después teníamos enlaces, socket y tuberías. Entonces, por ejemplo, una aplicación X genera un archivo que le puede poner una extensión o no. Y va a ser el mismo tipo de archivo que cualquier otra aplicación que genere otro archivo. Si yo uso un procesador de texto, me va a generar un archivo nota. Si yo le quiero poner nota TXT, me le va a poner. Y si genera una planilla de cálculo, también lo puedo llamar nota TXT. O sea que Linux no genera archivos de distintos tipos teniendo en cuenta la extensión que yo use. Me lo genera de acuerdo al nombre que yo le quiera poner. Nada más que eso. Todos van a ser archivos regulares. Todos van a ser archivos regulares. Sí, Matías. Bien. Vayan, Juli, ¿podés activar la asistencia? Es decir, mostrar la asistencia para que pongan el presente los chicos. Bueno, ahí pruebo. Vale. Dame un segundito. Sí. Bueno, entonces volvemos a la filmina siguiente. Vamos a los inodos, entonces. Me preguntó uno de los, Matías creo que fue, ¿qué era eso de inodos? El inodo es un número que identifica cada archivo y es único en todo el file system. Nuestro file system, en este caso, sería nuestro disco. Este disco físico voy a tener un inodo para cada archivo que se va generando. Archivo regular, archivo de directorio, archivo de bloque, archivo de carácter, enlace, socket o tubería. ¿Sí? Cualquier tipo de archivo que yo genere va a tener un inodo. Ese inodo se visualiza con el comando ls-i, que ya lo vimos recién. El "-i" o "-li", en todo caso, si lo queremos ver más completo, me mostraba al principio, la primera columna, un numerito. ¿Y se acuerdan que yo les dije que eran números consecutivos? A medida que voy creando archivos, se van ocupando esos inodos, que son una lista muy grande, pero finita, de estructuras inodo. Este inodo, que es un número, también a su vez es una estructura. Es la forma en que Linux administra los archivos. Eso lo van a ver un poquito más adelante cuando vean con la profe administración de archivos, la parte de métodos de implantación de archivos. No empezaron todavía con eso, ¿no?
Empezaron con tipos de archivos y características, nada más. Sí, profe. Bien, me parecía. Sí, porque todavía es medio nuevo el tema. Habíamos estado con directorios y archivos y empezamos a ver un poquito lo que es sistema de archivos. Claro, pero ahora quizás esta semana puedan ya ver algo más quizás puedan ver algo de inodos, no sé si van a llegar, pero bueno, quizás puedan ver eso. De todas formas, yo ya les tiro la pauta de qué es un inodo. Es una estructura por un lado, y por el otro lado, esa estructura se representa a través de un número. Cada entrada de un directorio en Linux contiene el nombre del archivo y un número de inodo. Nosotros administramos los archivos con forma de directorios que son tablas. Esta tabla va a ser un número de inodo y el nombre del archivo. Cada directorio tiene una tabla así. Número de inodo, nombre del archivo. Número de inodo, nombre del archivo. Número de inodo, nombre del archivo. Entonces, si tengo 10 archivos, voy a tener 10 inodos aquí y el nombre a continuación. Esa tabla se llama directorio. Cada directorio nuestro que vamos manejando va a tener el archivo y el número que le corresponde. Por lo tanto, cuando yo voy a llamar al archivo archi1, archi2, archi3, leo el nombre archi1, archi2 y archi3 y busco el inodo que le corresponde. Cuando encuentro el inodo que le corresponde, voy al disco físico con ese número de inodo y encuentro los atributos de ese archivo. Es decir, ahí busco si es regular, si es directorio, si es de quién es el dueño de ese archivo, qué tamaño tiene, qué fecha de creación tiene, qué más. Quién es el grupo al que pertenece, cuáles son los permisos, es decir, vuelvo por acá. Cuando yo le digo ls barra home sandy barra nuevos archi2, archivo, ¿no? Archi2. Ahí le estoy diciendo, lísteme, me olvidé de algo, debe poner un ls-l, así lo vemos completo, ls-l. Lísteme los atributos del archivo 2, del subdirectorio nuevos, que está en home sandy. ¿Se entiende eso? Voy a poner enter, voy a borrar, voy a hacer de nuevo. Así me queda bien clarito. Ahí está. ¿Lo están viendo? ls-l del archivo 2, que está en el subdirectorio nuevo, que está en el subdirectorio home sandy. ¿Sí? Todos estos son atributos que se guardan en el inodo. Todos esos atributos de cada archivo se guardan en el inodo, en el numerito ese que ustedes vieron, allí se guardan. Pero ese numerito lo ubico acá, en esta tabla de directorios. Este es un registro de la tabla de directorios. La tabla tiene número, nombre, número, nombre, número, nombre. Y esa tabla se hace una tabla para cada directorio que yo tengo. Por ejemplo, vuelvo para acá. Para nuevos, con mayúscula, tengo una tabla. Paso la tabla, ¿cuántos archivos va a tener? La tabla va a tener 2. Archi1 y Archi2. Y al lado de Archi1 y Archi2, que le voy a completar a esta información, va a tener el número de inodo. O sea que esto y esto, más el nombre, es lo que está en la tabla. En la tabla de directorios busco el nombre, encuentro el inodo. Cuando encuentro el inodo, leo en el inodo estos datos. A ver si se entiende. Creo que debería ser como un gráfico. No sé si queda claro esto. Yo por cada archivo, directorio,
cada archivo directorio, voy a tener una tabla que va a tener la lista de nombres de archivos y junto al nombre del archivo va a estar el número de inodo. ¿Sí? Gracias, Iván. Luego, cuando yo hago una búsqueda de un archivo, lo primero que tengo que tener es el nombre, porque si no, no sé a quién voy a referenciar. Entonces, cuando encuentro el nombre en la tabla de directorios, encuentro el inodo. Cuando encuentro el inodo, me dirijo al disco a buscar ese inodo y dentro de ese inodo voy a tener estos datos. ¿Sí? Las fechas, el tamaño, el usuario dueño, el usuario grupo, los permisos y los enlaces que tiene. Ahora bien, ¿dónde estará ubicada la información que tiene ese archivo archi1? Porque en realidad yo tengo que tener un texto, algo adentro de ese archivo. Dice, no me digas. Sí, tal vez distinto, profe. Dice, no disponible hasta que se pertenezca al grupo 2K2. Sí, yo modifiqué. Sol, estuvimos probando Sol. Sí, pero hay otra abierta, profe, no la de prueba que hicimos nosotras. ¡Ay! Hay dos. Perdón. Hay dos. Sí. Ahora voy. No borré la que estaba mal. Yo habilité la que dice 2K1. Sí, está bien, Juli. Yo fui la equivocada porque estuve probando con Sol, que me ayudó, Claro. y hice toda la prueba y lo dejé con el nombre que habíamos usado con eso. Menos mal que te avivaste, Sol, que era eso. Sistemas operativos, no. Acá. Consulta, profe. Con el número de inodo, ¿yo puedo Sí. buscar el archivo? Sí. Sabiendo el número de inodo, no hace falta tener el nombre. Genial. Claro, Bien, pero vamos digamos, a- supóngase que usted tiene el inodo y necesita por algún motivo saber el nombre. ¿Usted podría hacerlo? Sí. Sí. Bien, ok. Hay un comando para buscar que tiene una opción para buscar por inodos también. Es todo un tema esto, porque hay que habilitar, deshabilitar, ocultar esta, y vamos a asistencia de prueba. Después le cambio el nombre, chicos. Ahora vamos a poner la que dice asistencia de prueba. Esa está habilitada para ustedes, ¿no? Sí, la podemos abrir. Bueno, abran esa que dice asistencia de prueba. Me olvidé de cambiarle el nombre nada más, pero es la que yo estuve generando con varias... Tiene que cambiarle el horario, profe, y habilitar más Ah. sesiones. O sea que lo Está que la- hice fue todo para los otros cursos, porque los otros cursos ya los dejé bien, Sol. Dios mío, añadimos sesión para el 2K1. Hoy es 12, ¿no es cierto? Sí. Sí. 8. Yo estaba convencida que lo había hecho. A 9:30. Este es el problema cada una semana. Este es el problema que se genera cuando tenés tantos cursos. No me acuerdo en qué hice cada cosa. Bien, añadir. A ver si 2K1, fíjense, Sí, ahora sí, profe. bárbaro. Ahora sí funciona. Ahora le cambio el nombre y no se preocupen. Le cambio el nombre para que no se confundan ya la próxima. Y acuérdese, profe, de modificar el estado de la semana pasada, porque si no, cuando haga el recuento final nos va a parecer que faltamos una clase. Sí, pero la semana pasada fue la primera que estoy tomando en cuenta. A ver si no. Tiene razón. Sí, porque las otras, todas las Sí, sí, sí. sesiones, No hasta dije hoy, nada.
Sí, sí, sí. Sí, porque las otras las borré porque no. La primera clase no tomamos. Y la segunda no funcionó. Así que creo que fue la pasada fue la primera que tomé realmente. Para ustedes va a ser. No se preocupen por el tema de la asistencia, chicos. Mientras tengan más o menos el 70%, para mí está bien. ¿Sí? No, no voy a controlar tan exhaustivamente. El tema es que no me vengan con vine a 2 clases y después quieren tener promoción y consideraciones especiales y esas cosas que no se pueden dar si no se ha cumplido con los mínimos requisitos que pide la cátedra. ¿No? Hay una chica que no sé si es de este curso, pero me dijo que ella es tras las sierras y que tiene muy mala conexión a internet, así que no se puede conectar todas las clases. Mientras ella venga a algunas clases y haga consultas y participe de algún tipo de contacto, aunque sea por mail, y que obviamente venga a los parciales y presente los trabajos prácticos, no debería tener problemas. Si alguien de ustedes sabe que hay alguien que tiene problemas de ese tipo, de conectividad, de lo que sea, tiene que avisarme con tiempo para que nosotros lo tomemos en cuenta al final del cuatrimestre y después, obviamente, al final del año. La idea es que todos participen porque no es lo mismo para aquel que no sabe la materia estudiar solo que venir a las clases. Pero si hay alguien que tiene algún tipo de problema, por ejemplo, problemas de trabajo, lo que fuese, con un certificado ya podemos arreglar esas cosas. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces a la filmina. ¿Están viendo la máquina virtual? Sí, la máquina virtual. Bueno, pero estábamos viendo primero esto nosotros. Entonces, con el comando ls y la opción "-i", visualizamos la tabla de directorios. Es decir, ls-i barra, por ejemplo, me va a mostrar los inodos de los subdirectorios bin, boot, etc, pwd, mnt, proc, y todos los directorios que nosotros conocemos como directorios básicos de configuración. Fíjense acá. Bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, proc, root, run, sbin, srb, sys, tmp, usr, var, y alguno que ustedes pueden haber creado como usuarios root. Cada uno de ellos tiene su inodo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ese inodo, repito esto porque es muy importante que se entienda. Cuando nosotros vamos a ese inodo, ¿qué encontramos? Características de este archivo. Atributos de ese archivo. Atributos que tienen que ver con, y eso está en el libro, fechas, usuarios, grupos, permisos, cantidad de enlaces, tamaños, pero también hay una serie de datos que son las direcciones de bloque de disco. Es decir, en ese inodo no está la información que contiene. No están los nombres de los otros archivos, los nombres de los directorios que tienen adentro, ni el texto de los archivos. Ahí solamente hay atributos en el inodo. Pero sí hay direcciones de bloque de disco donde está la información real. Esas direcciones de bloque de disco son las direcciones donde se encuentran los datos. O sea que el inodo sería algo así como un puntero que me indica dónde está el dato real. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, el inodo es el nexo entre el sistema operativo y nosotros para poder encontrar los datos del archivo. Cada vez que nosotros queremos abrir un archivo, para leerlo, por ejemplo, tenemos que tener el nombre. Si no tenemos el nombre, tenemos que tener el inodo. Son los únicos 2 datos que necesitamos. ¿Para qué se usa el nombre?
para que nosotros, usuarios personas, podamos asignarle un nombre reconocible. Pero el sistema operativo no le hace falta el nombre. Al sistema operativo le hace falta el inodo solamente. Por eso que crea la tabla de directorios para que nosotros pongamos el nombre y él busque el inodo. Con el inodo va y busca las direcciones de bloque de disco y ahí busca en los bloques de discos la información que contiene ese o archivo o directorio. ¿Mm? Bien, si no quedan más dudas, avanzamos. Ahora vamos al concepto de redireccionamiento. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, por favor. ¿Por qué recién en la terminal suya vi 2 inodos con número 1 y 2 con número 2? ¿Cómo? A ver, vamos a ver a la terminal. Con número 1, Ah, bien. Son los primeros archivos creados, los primeros directorios creados. El inodo 1 es el primer inodo creado. Y hay otro ahí que dice PROE, no sé. El 2 es el segundo directorio creado, el DEP. No, pero hay 2 que tienen 1. Ahí dice PROE, dice 1. Ah, tenés razón. Y hay 2 que dicen 2, sí, que es DEP bien. Y ROM. Les explico. Ahí, qué tema. El directorio prop es un directorio virtual. No existe físicamente en ningún disco. Es lo mismo que para RAM. DEP y RAM. Sí, estos dos son los únicos que van a ver que se repiten. Porque son directorios virtuales. No existen en disco. Es algo que se genera en la memoria para que nosotros manejemos todos los procesos y las ejecuciones en memoria. ¿Sí? Por eso es. Bueno, profe. Pero no deberían, en ningún otro caso van a ver que se repitan. ¿Está? Bueno, profe, gracias. Bueno, pero les cuento otra cosa. Y esto me lleva a un tema que va después de esto. Pero ya les voy a aclarar. Cuando nosotros tenemos enlaces duros, que se llama, existen inodos iguales. ¿Por qué? Porque los enlaces ¿vieron yo les voy a dar una similitud, pero no es lo mismo. ¿Vieron los accesos directos de Windows? Sí. Cuando yo tengo un archivo que está ubicado en un lugar y en el escritorio pongo un iconito para acceder directamente a ese archivo. Bien, ese iconito es un archivo, pero ese archivo no tiene nada adentro. Lo que tiene es un puntero que me lleva al archivo real. ¿Está? Bueno, el enlace en Linux es como un acceso directo. Así de simple. Con la diferencia que en Linux hay 2 tipos de enlaces. Unos son los físicos y otros son los simbólicos. Ya vamos a ver ese tema, pero no quiero avanzar sobre eso porque todavía no sé si lo tienen tan claro para comprenderlo. Quiero avanzar sobre otros temas primero. Pero por eso se repiten esos inodos. Muy buena la pregunta, porque la verdad que yo no me había dado cuenta que los inodos estaban repetidos allí. No me había dado cuenta que los estaban viendo. Bien, vamos a redireccionamiento de entrada-salida. Bien. Esto de redireccionamiento es un concepto que tiene toda una base teórica. Cada vez que se ejecuta un shell, o una shell, ¿sí? Una intérprete de comandos, se abren 3 archivos básicamente. Los archivos se llaman std-in, std-out, std-r. Son archivos estándar de entrada, salida y error. Los archivos estándar de entrada generalmente son el mouse o el teclado. Pero Linux abre estos archivos
para enviarle esa información que guarda este archivo perdón, al revés. El teclado le manda datos a que guarda en este archivo que dice de entrada, ya sea el teclado, ya sea el mouse. El dispositivo de entrada por el cual yo ingreso datos se guarda en stdin. Y cuando el shell genera una salida, genera la salida a través del archivo stdout, que luego lo pasa a la pantalla para que se visualice, porque es un archivo de salida. Cuando se produce algún tipo de error, guarda los errores en el archivo stdr. O sea que hay 3 archivos básicos que son para recibir los datos de entrada, para mostrar los datos de salida o mostrar los datos de error. Esos son los 3 archivos, ¿sí? Uno es asociado al teclado, como les dije, o mouse. Cada comando que yo tipeo va primero a este archivo y luego lo lee el shell. Y cada salida que visualiza el shell, primero la manda a este archivo y este archivo recién la manda a la pantalla. Cuando tenemos errores, que vieron que nos aparecían mensajes de error, esos mensajes de error pasaron primero por este archivo stdr. Cuando usamos redireccionamiento, la salida de un comando no se visualiza en el archivo stdout, sino que se guarda en un archivo común o regular. Cuando hablamos de archivos comunes o regulares, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, este comando, signo mayor, archivo. Y lo veamos en este ejemplo básicamente. Yo voy a abrir una línea de comandos, voy a preguntar a dónde estoy. Este pwd se está guardando ahora cuando yo le dé enter, se guarda en el archivo stdin. El stdin lo lee el intérprete de comandos. Ejecuta el comando y muestra la salida al archivo stdout. Y el archivo stdout está relacionado con la pantalla y muestra esa salida por pantalla. Bien, yo estoy en Sandy, en mi directorio de conexión y ahora mi directorio de trabajo. Si yo quiero ejecutar cualquier comando que quiera ejecutar, voy a tener una salida visible. ls-l, enter, y me muestra esto. Yo puedo redireccionar que la salida de ese comando no vaya a la pantalla y que vaya a un archivo. Y yo estoy haciendo esto. ls me lo lee, me lo va a ejecutar, pero con el signo mayor, no lo puedo mostrar, con el signo mayor le estoy diciendo que lo mande a un archivo llamado listado. Le pongo enter y fíjense que ya no me mostró por pantalla. Ahí consultan si se van borrando esos archivos, profe. ¿Se van borrando esos archivos? ¿Cuáles archivos? Supongo que debe estar haciendo referencia al S. Sí, stdin, sí. Claro, cada archivo va guardando la información del momento. Es un solo dato el que guarda, el último dato. Son archivos temporales que se harían en este caso, ¿sí? Guardan y desaparecen, guardan y desaparecen. Sandra, entonces, son ¿sí? mis 23, no sé si te acordás que habíamos dicho un ratito por el trabajo práctico, por si querés ir cerrando el tema para que veamos si tienen dudas los chicos. Vamos cerrando. Entonces, aquí lo que estamos generando es una salida que no se va a visualizar por pantalla y que va direccionada a un archivo nuevo. Si yo pongo cat listado, muestro lo que contiene el listado del ls-l. O sea que generé un archivo con datos con un listado de un comando. ¿Sí? Revisen el tema de redireccionamiento para la próxima clase y ya les voy a subir esta filmina, les voy a cortar la parte que falta y les voy a dar alguna actividad para que hagan. Lo que va a hacer Julia ahora es darles un momento para aquellos alumnos que tengan dudas con respecto al trabajo práctico número 1.
¿Qué parte del libro leemos? Capítulo 4, Agustín. ¿Sí? Esto está en el capítulo 4. Déjenme ver si hay algo más. Capítulo 4. ¿De cuál libro, profe? ¿El de Stalin? Sí, no, No, el del práctico. el libro del práctico, el que dice Sistema Operativo Linux, Teoría y Práctica. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Capítulo 4, páginas 46, 47, 48, 49, 50, 51, hasta la 51, 52 inclusive. Pero los capítulos anteriores también los tienen que leer, ¿eh? ¿Por qué dice total 40? ¿A dónde dice total? Ese total 40 era un listado, es una información que muestra el comando ls-l. Después les explico qué significa ese total 40. Pero es información que me la mostró el comando. Si yo hago un ls-l, fíjense que dice total 44. ¿Está? Ya van a ver, ya les voy a comentar ese tema. ¿Alguien tiene consultas para Juliana del tema del trabajo práctico integrador? Profe, Aclaro algo por las dudas, si alguien más lo tuvo, que muchos mails fueron por eso, que la captura de cada integrante es solamente para la actividad 6, no de todas las pantallas que le pide el trabajo práctico. Después podemos ir Porque haciendo varias dudas fueron sobre eso. solamente, o sea, con una sola captura de cualquiera de los integrantes, profe, a todo lo otro. Sí, todo el resto de los puntos es la de un solo integrante, la pantalla de un solo integrante. ¿Profe? Sí. Nosotros, bueno, en ese mismo sentido lo que hicimos fue poner una captura de cada integrante por cada actividad de forma tal que no se repitiera la persona. Si somos 6, hay 6 actividades. Sí, nosotros también. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, está bien, está bien. Genial. Y no hay con problema. eso una pregunta. Cuando ponemos la captura, también tenemos que permitir que se vea el fondo de escritorio de la máquina host o solamente que se vea la ventana de la máquina virtual. Hay un punto específico que le pide que se vea la ventana host también, pero para el resto no. Bien, perfecto. Y una última cosita. ¿Ustedes verían bien que también incluyamos evidencias de que el trabajo se hizo en conjunto? No sé, que estemos todos resolviendo un problema, algo por el estilo, ¿o no hace falta? ¿A qué te referís todos resolviendo un problema? Y supóngase con mi grupo nos juntamos a hacerlo y mientras estábamos haciendo los diferentes puntos hubo algún problema y estábamos compartiéndonos pantallas, ayudándonos a resolverlo. A eso me refiero. Que manden evidencia de las conexiones y eso Claro. no hace falta. Perfecto. No hace falta. Gracias. Sí, chicos, nosotros con la experiencia que tenemos nos damos cuenta si lo hicieron reuniéndose o cada uno hizo por su parte individualmente. De todas formas, si alguien quiere hacer una captura de una de las reuniones donde estuvieron todos juntos, fantástico. Así les conocemos las caras por lo menos. Ok. Perfecto. Ahí pregunta, ¿le enviamos un solo archivo? Uno solo por grupo. Uno solo por grupo, Adriel. Nosotros tienen un formato en donde en la primera página van a tener que poner los integrantes del grupo, no se olviden de eso, porque con esos integrantes nosotros le ponemos la nota a todos. Sí, ahí hay otra pregunta, ¿cómo borrar Geani? Con la opción que quieras, mientras se borre completo, Catalina, la que quieras. Profe, ahí me surgió una duda. Cuando borré el Gianni me quedó siempre un archivo Gianni common, algo así. Sí, pero ¿usaste el remove o el purg? El remove. Bien, acordate que había una opción que era purg, que no sé si la vimos. ¿Juli? ¿La vimos, Juli, esa? No, la purg no la podés vimos. usar la opción purg para que te lo borre completamente si querés. Bueno, y cuando instalamos el Gianni tenemos que mostrar
o sea, ejecutarlo o solamente mostrar que está instalado. Las dos cosas le pide, creo. Y Creo una que última pide que duda. muestren en el listado que está instalado y después que se está ejecutando. Que se está Sí, me ejecutando. parece que pide una visión Sí. de que abriste un archivo con Gianni, me parece. Sí, sí. Bueno, y una última duda. Con respecto a mostrar el host, ¿solamente con la barra de tareas está bien o tengo que mostrar el escritorio? No, está bien, con la barra de tareas y la fecha que se ve y todo, está bien. Bueno, gracias. Profe, una pregunta sobre lo que acaba de preguntar mi otra compañera. Nosotros borramos Geani y después nos seguía apareciendo el guión. Después lo borramos a ese. ¿Corto? ¿Estaría bien? Sí, se cortó, no te alcancé a escuchar. Dijiste que lo borraron y ahí no te Claro, escuché más borramos nada. Geani y después Sí. borramos el Geani Common. ¿Estaría bien? Sí, está bien. Ah, bueno, gracias. Y una última, con respecto al nombre del archivo, si bien lo sube uno, ¿le pone solamente su nombre o ponemos una concatenación de todos nuestros nombres? Sí, ahí sí Es van a mejor si le ponen a todos, sí, Bueno, sí. Y traten de poner porque los es más nombres fácil. en orden alfabético para que los ubiquemos sí, más por fácil. supuesto. Perfecto, gracias. Eso sí, mejor, Juli, para que Sí. no nos tengamos que poner a buscar adentro de cada archivo los nombres. Había alguien que tenía dudas que me escribió y ahora me había escrito también sobre Mac. No sé si me querés consultar ahora, Consuelo me parece que era. Sí, ahí está. Sí. ¿No tienes micrófono, Consuelo? Se ve que no. Bueno, vemos si lo escribe mientras si alguien quiere ir consultando algo más un ratito. Yo tenía una duda, pero, o sea, en realidad una duda recién de lo que estamos haciendo. Creé un archivo en el, o sea, en el home directory mío y le puse archivo espacio 1 y me aparecía con un número 29, o sea, el nodo ID, el número del nodo. Sí, pero traten de no usar espacios vacíos, Sí, chicos, para después no crear lo podía archivos. eliminar. Sí, después no lo podía Claro, eliminar. ese es el problema, Sí, sí, me porque di el cuenta, espacio ¿no? vacío lo toma como el carácter null. Entonces, para borrarlo, para no tener que darte tanta explicación, si podés entrar al administrador al gestor de archivos y borrarlo por el modo gráfico, lo vemos. Después te voy a explicar cómo se hace después, pero es medio No, complicado. sí, eso yo me di cuenta, pero lo que tenía duda era por qué el número era tan bajo. Ah, ¿tenía el número 29 de inodo? Sí, ¿Y a dónde lo creaste el archivo? en el home directory mío, o sea, de mi usuario. Qué raro. La verdad no sabría decirte por qué te dio ese número 29. Claro, yo no sé si es porque lo hice o sea, con espacio separado o por qué, pero bueno. Sí, no. La verdad que no sé, tendría que averiguarte. Tendría que averiguarte por qué se dio eso. Bueno, profe, genial, gracias. Bien, ahí me escribió Consuelo. Consuelo, vos no podés cambiar digamos, los bits que tiene tu máquina. Si tu máquina tiene 64, es de 64 bits, no podés cambiarlo, ¿sí? Lo que tenés que hacer es bajar un Ubuntu de lo que tengas en tu máquina. Si tenés de 32, de 32, y si no de 64. Profe, yo estoy con ¿Qué Consuelo en no el grupo. pudiste? No sé si no le entendió, pero ella lo que no podía es cambiar, o sea, o sea, no le dejaba acceder a la BIOS, la Mac. Pasa Y que Mac cambiar, no tiene una BIOS, tiene una claro, forma tiene de IFE, algo así se llama.
Claro, yo le pasé un link ayer para que leyera, porque la verdad que nunca fui usuaria de Mac, no sé mucho de Mac. Busqué información y le pasé un link para que viera cómo poder hacer algunas configuraciones, Claro, pero no sé más que eso, digamos. y no nos dejaba cambiar viste que cuando te aparece que inicias de 32 bits a 64 bits. O sea, en la máquina virtual, no sé si se acuerda que a algunos le aparecía la opción solamente de 32 Sí, y después tenían que sí. acceder a la BIOS y cambiarla. Y eso no nos permitía hacer en la Mac. Pero igual no le funciona porque, digamos, lo que te tira la máquina virtual es como una sugerencia, pero debería funcionarte igual, por más que diga de 32. ¿No le funcionaba si lo querían instalar? Si lo queríamos instalar, Sí, o sea, o están sea, haciendo la virtual ustedes instalando claro, Ubuntu. sí. O sea, lo que usted dice que instalemos la 32 bits Sí, en a vez de ver la si de... les funciona igual. Claro, Claro, si les está tirando error con la de 64, prueben con la de 32. claro, bajamos la versión Ubuntu 32 y probamos. Claro, claro. Eh, Prueben también por las dudas con otra versión de Ubuntu, que sea distinta a la que están probando ahora que les está tirando error. Por ahí puede ser la imagen también que descargaron que les esté tirando algún problema y no la máquina en sí. puede ser, puede ser. Bueno, hoy nos fijamos, profe. Y si Prueben no, con eso y cualquier cosita escríbanme de vuelta, pero prueben con eso. Profe, nuestro grupo tiene una duda en relación al GANI. Cuando dice Bien, que una captura que lo estemos ejecutando, ¿ponemos una captura del sí, editor abierto o tenemos que abrir un archivo? claro. Es lo mismo, o el editor abierto o un archivo abierto con Geany, como quieran, es lo mismo. Ah, ok, gracias. Bien, chicos, les Bien. aclaro. Acabo de modificar un poquito la filmina para que tengan una ejercitación a continuación de lo que hemos grabado ahora, de lo que hemos usado ahora. Después de esa ejercitación vienen temas de enlaces y otros comandos que no hemos visto hoy, pero que sería conveniente si los van mirando, aunque sea, para la clase que viene, así vamos un poquito más rápido. Pero les digo, hay una ejercitación a mitad de camino, son 10 filminas, pero en las 5 terminamos hoy. La filmina 6 tiene ejercitación y después siguen más filminas y en la 10 hay otra ejercitación. ¿Está? Por lo tanto, traten de hacer hasta las 6, seguro. Y si pueden ver las otras filminas 7, 8, 9 y 10, mejor. Así ya la clase que viene vamos más rápido. Pero por lo menos hasta la filmina 6 tienen que revisar, que son el capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe, una consulta yo. Sí. Con respecto al número de integrantes del grupo, nosotros somos 4. ¿Había algún mínimo? Sí, 4 creo que era. No, pero tenían que ser 5 o 6, Juli. Ah, me estoy confundiendo entonces con la otra, con el otro curso. Ah, bueno, alguien me escribió y yo le dije que no había problema, porque eran 5, bueno. es de este curso, porque eran 5, pero uno de los chicos que iban a hacer no le respondía más, me dijo, entonces habían quedado 4, le dije que no Bueno, había ¿sabes problema. qué? Si hay algún grupo, bueno, sí, ya a esta altura no podemos desarmar, digamos, grupos que ya están armados, así que no hay problema, Juli. Yo era porque, imagínate que vas a tener muchos Sí, más. sí, van a ser muchos. Sí, sí. Por eso era, nada más que por una cuestión tuya. Pero bueno, si vos ya le dijiste que sí, no hay ningún problema para mí. Bueno. Bueno, les subo la filmina, chicos, y practiquen para la próxima. Nos vemos. Nos vemos, vemos. Chao, profes. Buena chicos. Chao, semana. Profe, que tengan profe. buen día. Buen día. ¿Algún temita, Juliana? No, ahí ¿Todo estaba bien? viendo, éramos 5, pero uno se bajó. Sí, no hay problema si se fue alguien del grupo, que eran 5, dice, y se bajó Claro. uno.
Ahora estoy subiendo, antes de olvidarme, y voy a borrar Bueno, la asistencia que dice 2K1, voy a poner la nueva. bueno, listo. Nos vemos. Chau, Sandra. Chau, Chao, chicos. Juli, chao, chicos. Chau, chau. Chao, chao.